ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Ya llegamos a las 8 de la noche, hora de Guatelinta. En esta oportunidad tenemos la bendición que nos acompañen acá en el estudio los pastores Estrada, que se vienen desde Tecpan. Bienvenidos, amados. Y a ustedes que también amablemente nos sintonizan a través del Facebook, y creería que en breve se irán conectando también en Zoom. De hecho, si alguno más quisiera pues estar en esa plataforma, solo le agradeceremos, solicite el link al teléfono de la iglesia, al 5404-2044, y así podemos interactuar también a través de esta manera. Vamos a hacer una oración, ¿me acompañan por favor? Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta noche, Señor, en la cual podemos venir delante de tu presencia, creyendo, Señor, que si en tu nombre nos reunimos, ahí llegas tú. Pero queremos, Señor, que estés con nosotros, sin embargo, también que seas tú el que nos hables. Te rogamos que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que mi vida venga a ser como tu boca y que esa unción, especialmente la de la enseñanza, tú la derrames en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, quisiera que pudiéramos avanzar en esta noche a un tema más de este que le hemos llamado la oración en el tiempo final, ya en una 12ª parte, y que pues en esta ocasión vamos a hablar acerca del siervo maligno. Quiero retomar el verso de Mateo 6:13, para que pues no sea muy repetitivo. A veces solo lo mencionamos como una referencia, pero que también, o mejor dicho, nunca va a ser malo leer la Biblia. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces acá yo quisiera poder hacer un trazo de tiempo final así rápidamente. 7 años de tribulación, ¿verdad? Partidos en tribulación, gran tribulación, 3 años y medio esos periodos. Antes hay 150 días de pre-tribulación, y antes de esto se va a la iglesia en el rapto. Sabemos que acá en las nubes, primero Dios, nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta es su venida secreta. Nos vamos con Él, 7 años de fiesta en los cielos, y cuando se termine la fiesta y las bodas del Cordero, entonces Él regresa acá, pero ya viene coronado, para que entonces se establezca el reino milenial de aquí hacia adelante 1000 años, y después el reino eterno. Entonces, cuando nosotros miramos el texto de Mateo 6:13, me parece que como que escatológicamente nos estuviera mostrando el Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, como cuando en Apocalipsis se adora al Cordero que está sentado en el trono ya como rey, le están diciendo casi estas mismas palabras, ¿verdad? Digno es de recibir todo poder, toda gloria. Entonces, me parece que escatológicamente como que antes que Él establezca el reino milenial, vendría a darse este mal que desde el griego es poneros, y que para nosotros es la instrucción, como quien dice, antes que llegue este momento, ustedes se van a enfrentar con una atmósfera muy fuerte de maldad. Una atmósfera poneros que hemos estado discerniendo a la luz de la palabra con el favor del Espíritu Santo,
y que poco a poco hemos ido avanzando de tal forma que ya hablamos de los dichos malignos, del ojo maligno, de los espíritus malignos, frutos malignos, pensamientos malignos, tesoros malignos, el corazón maligno, la generación maligna que nos llevó 3 discipulados y que por supuesto los temas pues no los termina uno de agotar, pero que en esta noche yo quisiera que podamos avanzar a ver de qué se trata ese siervo interesante que es siervo que supuestamente está sirviendo a Dios, el siervo ponero. El texto base es el de Malaquías 3:18. Perdón, no es este el texto base. Solo quiero, antes de leer el texto de Mateo 18:32, que es donde aparece el siervo maligno, quiero que podamos ver juntos algo en Malaquías 3:18. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío. Ese entonces es porque hay un proceso, ¿va? Cuando uno se vuelve al Señor, la Biblia enseña qué hay que hacer para volverse a Dios. Y entonces una de las bendiciones es que uno pueda distinguir entre el justo y el impío, el que es cristiano y vive realmente o procurando vivir conforme a la palabra, y el que es, pero no se quiere despojar de la vida mundana, ¿va? Peligroso porque ya sabe qué es lo correcto, pero aún sabiendo qué es lo correcto no lo hace y qué es lo malo lo sigue haciendo. Ese es el impío. Bueno, pero lo que nos interesa especialmente, yo quiero que podamos irnos metiendo en el tema de esta noche, que es acerca de el siervo maligno, es que otra cosa que se da en esta promesa que Dios nos concede es que vamos a distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, aquí hay algo bien importante porque, digamos, si alguien no está participando de la obra de Dios, pues es fácil distinguirlo, ¿va? Pues sí, ¿por qué? Porque no sirve, ¿va? Nos involucra. Entonces aquí no está dando el Señor esa unción para discernimiento en algo tan simple, sino que para que de entre los que servimos podamos distinguir realmente quién está sirviendo a Dios y quién, aunque supuestamente está participando del servicio al Señor, realmente no le está sirviendo. Bueno, hoy cuando invitaba por la tarde al discipulado de esta noche, les decía que realmente esto es, sí, con ojos externos, como en Apocalipsis allá, aquellos, no recuerdo de qué iglesia, el Señor les dice que ellos sabían probar a los que se dicen ser apóstoles, ¿verdad? Los 5 ministerios tenemos que ser probados. De hecho, ahorita por la tarde, antes de venirnos a la iglesia, con el pastor Iván conversábamos de eso, ¿verdad? Cómo la pandemia vino a ser como una zaranda donde se evidenció que algunos estaban pastoreando, y yo no me refiero a alguien específico, sino sencillamente en un pensamiento general, puesto que algunos dejaron de pastorear. Y tal vez sin el ánimo de juzgar, ni mucho menos condenar, porque pues ya no llegó la gente, porque tal vez económicamente tuvieron un problema, pero yo no estoy queriendo juzgar eso, sino el asunto es, por ejemplo, eh, si alguien ya no siguió porque económicamente no logró salir avante, tendría que discernirse a sí mismo. No necesariamente porque sea un siervo ponero, sino realmente primero para saber si es pastor. Uy, el hermano Luis, qué prepotente. No, de ninguna manera. Es que si yo les he contado a ustedes que cuando nosotros, el 15 de marzo fue el último culto acá en la iglesia, porque 13 fue que dieron la orden, viernes 13, por cierto. 15 fue que ya 100 podían entrar y después que ya nada, ¿va? Del 2020. Entonces yo me recuerdo que dentro de los mensajes que el Señor nos daba era precisamente ese. Yo prediqué y dije, hermanos, ahorita se va a evidenciar quién sirve a Dios y quién no le sirve, o quién no es siervo.
Y yo recuerdo que lo mencioné en el tema y dije yo, Dios mío, esta palabra no es que la esté diciendo en contra de alguien, no era en contra de nadie, sino sencillamente el Señor nos decía a nuestros corazones, incluyéndome a mí, vamos a ver si yo realmente fui enviado por Dios o pues se me ocurrió, ¿va? ¿Ya? No sé si estoy sonando muy como pesado, ¿verdad? Es que de veras hay gente que incluso tal vez una buena intención tiene, pero el otro punto es los que ya son siervos malignos, ¿verdad? Porque hay gente que también se mete al pastorado, entre comillas, ese pastorado, con el fin, con un fin mezquino de corazón. El asunto es que tenemos que ver a la luz de la palabra cuál es el siervo maligno. ¿Sí, Iván? Ah, muchas Y gracias. lo tremendo es que le dice que soporta a los poneros también. ¿Cómo está Porque eso? le dice, Léelo ahí, yo por conozco favor. tus obras y tu arduo trabajo, o sea que servían, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que viene de poneros. Esa palabra es malo. Viene de poneros también. Esa es Carlos, ¿no? Mal. Pero viene de la 4190, que es ponero, ¿no? Wow. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero no lo soportaba, ¿verdad? No lo soportaba. Sí, pues. Tremendo. Qué tremendo, porque entonces, y esto va para nosotros también como ministros, porque hay gente que hay que discernir realmente si son siervos de Dios. Ok, vamos a ir a la luz de la palabra con el favor del Espíritu Santo discerniendo, pero hay gente que a veces quiere un privilegio, pide un privilegio, pero no quiere servir a Dios, sino que quiere sacar un beneficio para ellos, ¿verdad? Ese es un punto. El otro yo diría que nosotros discernamos nuestros corazones en cuanto a que el enemigo, el poneros, que es el diablo, no que esté queriendo mal influenciarnos, porque la oración no es solamente para que el Señor nos libre de los de afuera, Padre Santo, me voy a retrasar, sino que dice, sino líbranos del mal. Pero eso es que en mí tampoco haya mal internamente. Ok, vamos avanzando, gracias por la aportación, porque ahí estaba, ellos tenían el discernimiento de los poneros, ¿va? Tremendo. Ok, hoy sí, el texto base para ver el siervo poneros, Mateo 18:32. Ya están los hermanos enlazados en Zoom, siempre me avisan si hay alguna aportación o pregunta. Bienvenidos, amados, que están en esa plataforma. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, siervo poneros, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicas. Ok. Para avanzar e irnos metiendo en cuanto a este tema y discernir el siervo poneros, vamos a empezar a ver ahí esta parábola, que empieza desde el verso 23. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Es que, disculpen que insista en esto, pero no está hablando de gente que no sirve a Dios, supuestamente. Está hablando del reino de los cielos que, para que nosotros lo comprendamos, dice, puede compararse al rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Malaquías decía, para que distingan entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese que no le sirve, si no hace nada, ahí no hay nada más que discernir, ¿va? No, entre los que decimos que estamos sirviendo, podamos distinguir. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Verso 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos, o sea, uno de sus consiervos, aquí podríamos decir otros que también servían al señor, ¿va? Que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso,
sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus consiervos, así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Yo quisiera que acá me permitan como considerar que estos consiervos en figura son ángeles, que no solo nos ayudan a nosotros, sino que diría yo que también le supervisan, no supervisan de parte de Dios, ¿verdad? Porque cuando llega el ángel Gabriel con Daniel le dice, tu oración desde el primer día fue escuchada, pero yo tuve que estar ahí 21 días y le mandé un WhatsAppazo al ángel Miguel, ¿va? Al arcángel Miguel para que me ayudara porque el príncipe de Persia se me atravesó. Entonces, diría yo que aquí podríamos ver en figura también consiervos nuestros. Así le dice el ángel al apóstol Juan ahí en Apocalipsis, ¿va? No, le dice, no te postres delante de mí, yo soy consiervo tuyo. Entonces, nuestra cobertura angelical, yo creo que le da reportes a Dios, ¿va? Y aquí, aquel que es el siervo ponero, ya lo vamos a leer acá, no estaba haciendo lo correcto. Vamos a ver por qué. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo poneros, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Entonces, ¿cuál es el siervo poneros? Aquel que cuando sirve a Dios se le olvida o tal vez aún teniendo presente la gran misericordia que Dios nos hizo en Cristo Jesús para perdonarnos nuestros pecados por la preciosa sangre, no puede perdonar a alguien más. Entonces aquí es impresionante porque aquí debemos revisarnos no solo los ministros primarios, ¿verdad? Todos los que servimos a Dios. Si hay alguien que está sirviendo a Dios y tuvo un problema con otra persona eh, y dice, nah, que Dios lo perdone, pero yo no lo perdono. Hay alguien que en las filas de los servidores de Dios no perdona a alguien más, está siendo influenciado por el espíritu del anticristo. Ah, qué tremendo ustedes. Yo me recuerdo de la historia de Jimmy Swaggart. En serio que estábamos bien pequeños nosotros ahora. Sí, dice yo. Pero yo me recuerdo que salía en Canal 5 y recuerdo que tremendo hombre de Dios. Yo no era cristiano, pero a veces pasaba ahí la tele y miraba y toda la gente y las campañas, ¿verdad? Y el apóstol Sergio contó cómo lastimosamente ese hombre de Dios, tan poderoso en palabra y en unción, cometió un error. Y otro pastor también cometió un error antes, si recuerdo bien la historia. Cuando aquel hombre había fallado, parece que Jimmy Swaggart había sido muy duro con él. Y entonces el otro se quedó con aquello y no lo perdonó. Cuando Jimmy Swaggart cayó, el otro, su consiervo, tal vez no que le tendiera una trampa, sino que preparó todo para que el pecado en el que había caído Jimmy Swaggart se hiciera de una manera pública y horrible. Y al final, ¿quién fue más dañada? El cuerpo de Cristo. Entonces, ahí lastimosamente me parece que se cayó en la influencia. Claro, Jimmy Swaggart parece que después se arrepintió, le pidió perdón a Dios y creo que a la fecha como que el Señor lo empezó a levantar, aunque ya no fue la lumbrera que había llegado a ser. Qué terrible, qué triste va ustedes. Porque entonces, más o menos, es que se me vino por lo que aquí pasó. Aquel siervo que tenía una deuda y no sé cómo hoy, vamos con 20 minutos. Bueno, hagamos cuenta, no sé si tienen cada una calculadora a mano.
¿Tienes tú ahí, Karina? Sí. Vaya, miren pues, hagamos cuentas. Fíjense pues, dice, lo que debía el siervo poneros eran 10,000 talentos. Ay, juela, pero vamos a ver, habría que ver primero a cuánto es equivalente un denario. Es decir, llevar la comparación de denario a talento. ¿Estás ahí, hermano Emanuel? Sí, estás. No sé si tú tienes ahí a mano o todos los hermanos discípulos que me acompañan, si ustedes así rapidito, porque si no mejor lo vería yo luego. ¿Cuánto equivale un talento en contra un denario contextualmente hablando? Solo porque quisiera hacer unos números. Si alguien lo tiene, me dice, ya sea en Facebook o en Zoom. Por favor. Vamos a esperar unos segundos. Si no, mejor avanzo y después les cuento. Otro discipulado. ¿No lo ubican? Vamos a ver. Yo voy a hacer aquí una pregunta al Google. Dicen que todos lo saben. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. ¿Cuánto equivale un talento con respecto de un denario? Vamos a ver. En el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kilogramos de plata y en el Nuevo Testamento a 6,000 dracmas, o lo que es lo mismo, 21. No, pero no me dice denario, porque el denario era el salario de un día. Vamos a ver. Aquí, bueno, ya me hizo el favor. Según San Google, dice, aquel que debía 10,000 talentos, dice, serían hoy unos 100 millones de euros. O sea, más o menos unos 120 millones de dólares. ¿Qué significa? Que este siervo no podía pagar la deuda, pero ni aunque trabajara toda su vida. Eran 120 millones de dólares. O sea, 120 millones, ahí ni puedo yo ver los ceros, porque eso por 8 serían 1.200.000 millones de quetzales. O sea, es algo descabellado. No podía, pero se lo perdonaron. Le hicieron misericordia. Millones de quetzales. Fíjate. Fíjate. Entonces, no se nos debe olvidar, amados, siervos, porque estamos viendo al siervo poneros. Que no se nos olvide, hombre. Tal vez un consiervo, porque este era consiervo, es decir, mientras vamos nosotros en el servicio, caminando en el servicio del Señor, vamos a tener alguna diferencia. No tenemos que perdonar, es sí o sí, o perdonamos o perdonamos. ¿Va? Pues, ¿cuál es el siervo poneros? El que aunque esté sirviendo, no perdona. Y esto no es solamente para los que servimos, eso es para todo el pueblo de Dios, pero no digamos si servimos, porque se supone que tuvimos que haber evolucionado de oyente a creyente, de creyente a discípulo y de discípulo a siervo. Amén. Bueno, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno, entonces avancemos. Ahora, en Mateo 7, 21 y 23 dice, perdón, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que también eran siervos, ¿eh? Profetizaban y en tu nombre echamos fuera demonios, liberaban gente.
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacían milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de poneros. Impresionante, ¿a usted? Porque estos siervos profetizaban, liberaban gente. Y hasta milagros se daban. Porque ese es el problema en el cual se ven algunos que se confunden cuando incluso les saben cosas malas a un siervo. Dice, ala, pero si ese siervo lo ven tal vez en un adulterio o en algo incorrecto. Dice, pero entonces ¿será que es malo o no? ¿Por qué? Porque cuando ora por los enfermos, se sanan. O dicen, pero si la vez pasada me dio una profecía y cada vez le pegó centro. Sí, por eso, pero por eso la promesa de Malaquías, ¿va? Podréis distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El siervo poneros está, entre comillas, sirviendo a Dios, pero no haciéndolo como Dios quiere. Por eso el Señor aquí les dice, ustedes me dicen Señor, Señor. Bueno, y eso nos lleva a otro, digamos, estudio, ¿verdad? Porque entonces, aquí lo que también hace falta es el tercer Señor en cuanto a las personas, a la manifestación de Dios en sus tres personalidades o personas, ¿verdad? Sería el Señor Espíritu Santo. Delicado, porque aquel que dice que hace la obra de Dios y no es enviado, puesto que el Espíritu Santo en el tiempo que estamos se mete en cuerpos de hombres. Y ese fue el problema de estos siervos, ¿ve? Que ellos decían que estaban haciendo la obra de Dios y tal vez Dios, no sé, tal vez incluso con ministerio primario. Porque Judas tenía ministerio primario, era genuino apóstol, pero Judas fue un siervo ponero. ¿Y cuál fue su problema? Precisamente que él nunca le dijo Señor a Jesús, le decía maestro. Lo reconocía como maestro, pero no como Señor. Entonces hoy hay gente que dice que va tal vez a hacer evangelismo, que va a los hospitales, pero ¿y usted quién es su pastor? Jehová. No, sí, pero ¿a qué iglesia va? No tengo necesidad, dicen algunos, ¿no? No, yo estoy haciendo la obra de Dios. Yo le oro a Dios directamente. Algunos hasta dirán, no necesito intermediarios. No, si el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Salvador. Pero Dios establece su orden. ¿Y cuál es el orden de Dios? Que nosotros reconozcamos el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no reconoce el señorío de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está corriendo alto riesgo de convertirse en un siervo ponero. Y hay gente que no los puede distinguir. A ver, aprovechando que está hermana Karina, Malaquías, donde dice, entonces podréis distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué creerías tú que implica en ese contexto de Malaquías que hay que hacer para poder distinguir entre un siervo poneros y entre un siervo que sí sirve a Dios? Se vale que te eche una manita ahí tu esposo también. Como dice así Malaquías, ¿verdad? Ay, la verdad es bien sorprendente porque yo a través de la palabra ahorita que estamos ahí sí que aprendiendo, hay muchas cosas que me quedo así como admirar. Pero en eso de poneros va muchas veces qué importante y a la vez qué difícil es poder discernir a alguien. Porque si uno lo mira con sus propios ojos, mira que sirve, mira que busca, que hace esto y como un siervo ahí sí que recto en los ojos de uno, ¿verdad? Pero al momento que uno a veces se da cuenta y que falla alguien tal vez del departamento o con el que está trabajando y dice, pero yo no lo perdono. Y entonces dice uno, pero si dice que ama a Dios y que sirve, entonces, ¿dónde está el perdón? Okay. Yo así lo veo.
Muy bien. Eso está bien. Vamos a ver si el hermano quiere aportar algo y si no, pues yo les hago el comentario donde quiero llevarlos por lo que Malaquías dice. Y aquí en Mateo 7:21 habla de los hacedores de maldad. Es que, miren pues, el asunto es este. El hacedor de maldad está profetizando, está liberando gente y está haciendo milagros. Pero este es un hacedor de maldad. Su problema es que hay un señorío que no reconoce. Yo lo que veo que no es justo. Ujú. Yo veo que no es justo. Es como cuando le dicen a uno, pastor, yo lo quiero mucho. Pastor, usted, de veras, qué calidad. Pastor, mi padre es My un preach, pastor. Pero no le cumplen al Señor con lo que le corresponde. Decirlo claro. Entonces, no diezma, pues. Entonces, Claro. o sea, solo están diciendo Señor, Señor, pero no reconocen el señorío del Espíritu Santo. Claro. Es lo que yo veo, pues, porque ahí aunque le digan hasta en hebreo pastor a uno, pero Sí. no es así. ¿No? Exactamente. Yo eso veo, ¿no? Sí, eso en gran manera tiene que ser. Porque cuando el Señor le habla en Malaquías a Israel, vuélvanse a mí, les dice cómo, dentro de lo cual les dice, traigan los diezmos. Pero ¿a quién se los entregaban? Físicamente hablando, al sacerdote que estaba al frente. Entonces hay gente que dice, Señor, Señor, pero no reconoce autoridad. Ok, lo voy a tratar de simplificar. Miren, cuando uno diezma, uno está reconociendo la autoridad de Dios que delegó en el pastor o ministro, a quien la oveja reconoce como su pastor, puesto de parte de Dios. Entonces ahí, por eso les comentaba al principio, ¿verdad? Y que yo me incluyo, pero gracias a Dios, vive Dios, que lo digo con verdad y con humildad. Yo sí le entrego mi diezmo y el diezmo de diezmo a mi cobertura. Porque si no, líbreme Dios. Yo solito al estar enseñando esto esta noche, solito me estaría condenando a mí mismo con la palabra. Entonces, la gente que dice que diezma, que sirve a Dios, pero no reconoce la autoridad. Una señal de que uno reconoce autoridad es cuando uno entrega su diezmo. ¿Por qué? Porque uno está diciendo, ese hombre que me pastorea es un siervo de Dios. Por lo tanto, uno va a decir, Dios a él le va a dar la sabiduría y la inteligencia. O, qué mejor, vamos a orar por nuestro pastor, para que Dios le dé la revelación, Dios lo guíe y él sepa administrar bien lo que entra al alfolí. Entonces, a mí lo que me impresiona es que es gente que anda, entre comillas, sirviendo, profetizando, liberando y haciendo milagros. Pero que como el verso 21 nos hace alusión o referencia a reconocimiento de señorío, aunque se le muevan señales o dones, el Señor un día cuando los juzgue les va a decir, nunca os conocí. Váyanse de aquí, hacedores de maldad. Ok. Yo no he visto, la verdad, en la Biblia que algún día el Señor le haya hablado directo, así, ¿verdad? Siempre Él se refería a todos, ¿verdad? A todos los que lo rodeaban. Y es, como usted decía, él un siervo poneros, ¿verdad? Solito él puso su soga, ¿verdad? Y se ahorcó, ¿verdad? Pero yo veo que el Señor nunca le dijo así directamente, ¿verdad? Él predicaba a todos hasta que él mismo, seré yo maestro. Él mismo por su maldad se acusó, por decirlo así, ¿va? Y yo veo que la gente, pues, el siervo que tiene poneros, solito está haciendo su cuerda si no se arrepiente. Sí, solito se está haciendo su soga. Sí. Peligroso, ¿verdad? Peligroso, y por eso el propósito, bueno, por lo menos en mi corazón, no estás el querer como andar señalando, aunque sí debemos juzgar y probar. Apocalipsis lo enseña. Pero también es no solo para afuera, no hombre, primero adentro. Ok. Avancemos, creo que vamos en un bonito tiempo. Mateo 7:23, dos versiones.
Y yo les responderé, nunca han sido míos. Apártense de mí porque sus obras son malas. Ay, hermanos, yo estoy impactado con esto porque dice, sus obras son malas. ¿Y cuáles eran sus obras? Profetizar, liberar y hacer milagros. O sea que ellos supuestamente servían a Dios, pero no estaban haciendo la obra de Dios, sino la obra de ellos. Esa es la otra cosa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la obra de Dios? ¿Para que Él sea exaltado, glorificado, conocido? ¿O para nosotros? Como dice nuestro apóstol, hay algunos que no están trabajando para el reino de Dios, sino para hacer su propio reino. Dice la BDA, no los conozco, apártense de mí, malvados. Ahora, en la Torre Samat, me llama la atención, volviendo a Mateo 18:32, que les dice, entonces les llamó su señor y le dijo, oh criado inicuo. Este es el ponero, ¿verdad? Si me siguen, ¿no los desubiqué? Bueno, entonces les dice, oh criado inicuo. La palabra inicuo es a la que también otras versiones lo describen, o criado inicuo, lo describen como hacedor de maldad o de iniquidad. Qué tremendo, ¿va? Porque entonces quiere decir que hacer la obra de Dios sin que se esté haciendo en el orden de Dios es hacer iniquidad. Esto es impresionante, ¿va? Ok, quiero avanzar. Síntomas del servidor inicuo, es decir, el ponero, ¿verdad? Amén. El Salmo 59:5 dice, tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Quiere decir que el poneros es traidor. Que Dios nos libre a usted. Por eso hablábamos del apóstol Judas, ¿va? Él era un servidor poneros. Por eso es que se enlaza, ¿va? Como dirían los doctores, ¿verdad? Ustedes, ¿cuál es la patología? Tienden a traicionar, son infieles a Dios y por eso a los hombres, ¿va? Miramos otro síntoma. Proverbios 6:12, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa. Tremendo, ¿ah? Cari, ya veo que estás apuntando ahí, hazme favorcito, ayúdame a entresacar la patología del siervo poneros equivalente a siervo inicuo. Sería uno, traidor, otro, boca perversa. Pero antes bueno, anótalo, pero veo que hay otra aquí, es indigno. La persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa. Ahora, aquí es importante echarle otro vistazote, porque realmente nosotros no somos dignos de servir al Señor, ¿va? Bueno, por lo menos yo, pues, pero por nuestra fuerza no lo somos. Sin embargo, Él nos hizo dignos con su sangre. Entonces, a partir de ahí entramos como en un círculo virtuoso donde Él por su sangre nos hace dignos. Lo que debemos hacer es procurar que esa oportunidad de dignidad que Él nos da a través de su preciosa sangre y su sacrificio vaya creciendo en nosotros. ¿Qué nos toca? Limpiarnos. ¿Qué nos toca? Hacer nuestra parte para que seamos siervos dignos. Entonces quiere decir que cuando, por ejemplo, hay un cristiano que era tremendo en el mundo. Díganme algo que hacía. A ver. Era ladrón. Entonces, era ladrón.
hay versículo bíblico. Aquel que dice, los que robaban ya no roben más. Va. Entonces quiere decir que dentro del rebaño hay gente que robaba. Va. ¿Qué más? En Zoom tenemos una aportación. Gracias. Amén. Démosle ahí el micrófono. Muchas pastores, Dios le bendiga. Gusto de verlo. Con lo que estaba hablando usted de la patología del siervo poneros, yo creo que un común denominador sería el amor al dinero. Con el caso de Balaam, el caso de los Judas, capítulo único, ¿verdad? Que hablan acerca de ese patrón, ¿verdad? Que aparece, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Ellos están sirviendo por amor, pero están tras un beneficio, ¿verdad? Podríamos platicar también acerca de la abundancia, ¿verdad? De los ministerios que predican solo de la abundancia. Entonces, más o menos por ahí me imagino yo que una de las características que estos siervos tienen es de que aparentan humildad con tal de obtener beneficios lucrativos. Manuel, por la aportación. Sí, definitivamente es así, porque mencionando nuevamente el caso del apóstol Judas, el que cayó, ¿verdad? No el que escribió la epístola, por supuesto, que era un ponero, precisamente su mal fue el amor al dinero, que es el principio de todos los males. Y tal vez solo para ampliar un poquitito lo que tú aportabas, y sé que te refieres a la llamada esa falsa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Porque realmente el Señor Jesucristo vino a darnos vida y abundancia. Entonces, yo sé que tú te referías en cuanto a esa enseñanza maliciosa de meterle codicia a la gente, aún aprovechando esos los versículos, como lo enseña la palabra en el libro de Romanos, donde dice que el pecado, aprovechándose del mandamiento, dice una versión, metió codicia en el corazón. Entonces hay siervos poneros que agarran los versículos y que en base o con a los versículos le meten codicia. Eso es un siervo ponero. Gracias, hermano. Entonces ahí casando en lo del Proverbio 6:12, va. El inicuo, el siervo inicuo, eso es de gente indigna. Valerse aún de cuestiones que son santas, de la palabra de Dios. O como el ejemplo Que él era un profeta, ¿verdad? Pero se fue tras él. Entonces, él prostituyó su don. por ahí le pegó piochazo a un asunto que no podríamos hoy también tocar, ¿verdad? Porque ¿qué miramos en esa lastimosa situación de hoy dentro de la iglesia? Ministros que están prostituyendo su don. Híjole. Por ejemplo, en alabanza. Yo ya me he topado con más de uno que teniendo la autorización de la cobertura les hemos invitado y corriendo porque buscamos otras cosas. Pero mejor no me voy a ir. Ay, eso me da pena. Ay. Bueno, Proverbios 6:12, el que es malvado y perverso anda siempre contando mentiras. Que por cierto, mejor dejo claro esto, no va a ser que quede una laguna en el ambiente. Gracias a Dios, pues, en esa situación que para mí fue un poco muy desagradable, no pasó con ministros de la misión. Bendito el Señor, ¿verdad? Y no porque seamos la última Coca-Cola del desierto, sino que, pues, nuestro apóstol se ha ocupado mucho en estarnos enseñando que no prostituyamos nuestro don. Amén. El que es malvado y regresemos a las Américas. Entonces el poneros, síntoma, anda con boca perversa, o sea que planea en su corazón cosas malas y de eso anda hablando. Seguro tiene que ver
que para sembrar discordia entre los hermanos. En la versión Dios habla hoy, el que es malvado y perverso anda siempre contando mentiras. ¿Sí? Entonces, tremendo. Vamos, siervos, pero que son poneros o mal influenciados por el poneros, mienten. Delicado. Hay gente que se atreve a mentir aún cuando se le pide un reporte, ¿va? O simple, ¿va? Bueno, ¿y por qué no llegaste? O ¿por qué llegaste tarde? Y que Dios nos libre a ustedes. Ahí no puede entrar lo de Ananías y Zafiras. Sí. Quisieron engañar. Claro, quisieron. Fíjate que incluso aquí está en la versión CST. El hombre pernicioso y depravado va con falsedad en su boca. Entonces ellos llegaron con falsedad. Sí, exacto. Absolutamente entra ahí. Pero el punto es, o por lo menos yo quisiera nuevamente, incluyéndome yo en el asunto, es discerniendo el corazón nuestro también. Porque si servimos a Dios y tendemos a decir mentiras, uy, que esta noche le pedimos perdón a Dios y Dios tenga piedad y nos libere. Porque el siervo poneros hace eso. Sirve, pero es mentiroso. Cuenta mentiras. Y esto, qué tremendo. Ay, Dios mío. Porque incluso a veces nosotros en nuestro medio cristiano decimos, ¿no? Eso es evangelástico. ¿No? Porque dicen, se aceptaron como 1000. No, hombre. Por sentirse grande. O en la iglesia que pastoreamos. Caballero, usted ya no me cae la gente. Pero si es un cuartito de 2x2. Tiene 20. Y la pinta como que, ¿verdad? Ya me estoy dando duro, digo, ya me estamos dando duro, pero también los servidores dentro de la iglesia, y a veces se exagera. Se volvió popular un dicho que yo incluso pues también a veces lo he dicho, como una, no sé, tal vez no broma, pero como algo gracioso, que se vale exagerar pero no ser mentiroso, pero yo creo que tampoco hay que exagerar. No sea que por andar exagerando estemos mintiendo. Claro, a veces no hubo un origen malo, sino que uno tuvo una apreciación no exacta. Pero obviamente nos estamos refiriendo a aquellos que siempre, como dice acá, andan contando mentiras, que ya se volvió en ellos una actitud, ¿verdad? Sin que yo diga con esto que está bueno que a veces mintamos de ninguna manera. El padre de toda mentira es el diablo, será. Pero el poneros anda con falsedad en su boca. Ok, avancemos, 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces será revelado ese inicuo. Estamos viendo quién es inicuo o sus características, porque en una versión nos encontramos que el siervo ponero se puede, o lo traducen o interpretan también como un siervo inicuo. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ok. ¿Cuál es el espíritu de la boca del Señor con el cual va a matar al inicuo? Aquí está hablando primeramente del anticristo, pero esto se enlaza con el libro de Apocalipsis. No sé si podemos ubicar el texto donde dice que el Señor va a matar al espíritu del anticristo con la espada de su boca. Por favor, amados. Ya sea que los hermanos del Zoom o los que están presencialmente. Apocalipsis 6:8. Lo tienes, léelo por favor. Y miré y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y Hades lo seguían, y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con... No es este, perdón. No. Es cuando el Señor mata con el espíritu de su boca. Ponele ahí espada en el buscador, o boca espada.
voy a corregir porque ya lo había notado aquí, no es Apocalipsis 6. Carlitos, ¿está ahí? ¿No lo has hallado, Carlitos? No, ok. Sí, no lo puedo buscar. Espada. Aquí está, Apocalipsis 19:15. De su boca sale. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las herirá con vara de hierro. Tal vez desactivamos el Zoom de mi micrófono. Gracias. Entonces en Apocalipsis 19:15 está hablando el Señor Jesucristo. Y él dice que de su boca sale una espada. Entonces cuando 2 Tesalonicenses dice que él va a matar al inicuo con el espíritu de su boca, está hablando de la espada que según, ay, se me fue el texto ahorita, en el Nuevo Testamento dice que la palabra es la espada del espíritu, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es, al inicuo se le mata con la palabra de Dios, por supuesto. Ok, aterricemos. Siervo, poneros, no le gusta la palabra. Estoy tratando de dibujar una espada. No le gusta la palabra, la espada. Y eso es bien tremendo porque nosotros todo lo que hagamos en la obra del Señor tiene que estar circunscrito en la palabra. Sí, no le vamos a estar enseñando a la gente que esté adorando a la Virgen María o Santo Tomás o San no sé qué, ¿vale? Entonces, el siervo poneros incluso me iría un poquito más lejos. Se opone a la enseñanza bíblica que nos enseña y hasta quizá pues sea necesario a veces corregirnos o nos corrige para hacer de la manera correcta la obra de Dios. Entonces, la otra característica es que el siervo poneros dice acá que no le gusta la venida. ¿Ya? Porque dice, y entonces será revelado ese inicuo. ¿Cómo se revela o cómo se revela un siervo poneros? No cree en la venida del Señor. No le gusta comprender acerca de la venida. Delicado usted. Entonces quiere decir que hay que tener cuidado con los ministros que tal vez no andan adulterando, no andan alcoholizándose, etcétera, pero que en su mensaje se oponen a la doctrina de la venida del Señor y especialmente me refiero a su retorno en la venida secreta. Uy, Dios mío, qué peligroso, hermano. Uy, es que me da temor aún mencionarlo porque yo conocí a un ministro poderoso, pero que él dijo, qué peligro, en qué peligro se está poniendo a sí mismo, porque él dijo que el Señor no venía, pero y si bien nosotros no fechamos, porque Él es el Señor soberano, y creemos Que va a volver pronto. Jesús dijo, vengo pronto. Sí. Y ya para las señales que miramos, yo honestamente, en base a la palabra y a las señales, ay Señor, aunque el Señor, vuelvo a repetirlo, es soberano y no estamos pretendiendo poner fechas, su venida está muy pronta. Amén.
Entonces ahí hay que tener cuidado. Padre Santo. Híjole, y el tiempo nos avanzó. ¿Me quedan 5? Ok. Según de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces quiere decir que aquí, es que miren ustedes, hombre, haceme el favor, Iván, revisate ahí esta palabra venida, mira vos, desde el griego, ¿qué raíz es? Según de Tesalonicenses 2:9. Fíjense pues, estamos viendo al siervo ponero, ¿verdad? Que se asocia como siervo inicuo. Vale. Entonces, ¿qué hace? Señales y prodigios. Parucías. Ah, Pero sí. o sea que el enemigo también tiene su parucía. Santo. Y el diablo también tiene su parucía. Y hay cristianos que no creen en la parucía del Señor. Y le van a creer a la parucía del diablo. Se van a dejar embaucar por él, porque hace señales y prodigios mentirosos. Bien peligroso esto. Ahora, como lo que queremos es discernir, recuerdo que nuestro apóstol nos contó de un pastor, entre comillas, ¿no? Bueno, tal vez sí, no ustedes, pero mal influenciado por el poneros, por el anticristo. Fíjate que dice que, o fíjense, perdón, que él para disque hacer señales y prodigios, pero que eran mentirosos, no sé qué sustancia le ponía al agua que él supuestamente convertía en vino en los cultos. Y la gente entonces decía, wow, hasta que le cayó un periodista y lo persiguió seguro sin que se diera cuenta. E hizo público que lo que él hacía era un engaño. Entonces, síntoma del siervo poneros, hace cosas como para aparentar poder de Dios. Perdonen ahorita, bueno, además estamos aquí, vamos a ver, 2, 3, 5, 6, 8, haremos como unos 21. Es que ¿sabe qué pasa? Hay lugares donde preparan el ambiente, donde hacen cosas para que la gente se sienta muy o más espiritual o se sienta como que entra a una atmósfera espiritual, ¿no? Bien peligroso, que hacen, por ejemplo, que provocan o inducen a que la gente llore, pero por cosas almáticas, no porque el Señor está haciendo realmente algo. Y eso les parece como manifestaciones del poder de Dios, cuando no es algo de Dios. Entonces ahí nos tenemos que cuidar todo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, es que, pero es que hay gente que cuando ora por otro, le impone manos. Y en lugar de que el Señor, si así, por la manifestación del poder de Dios, se va a caer aquel, lo empujan y los botan. Eso es una señal mentira. ¿Por qué? Para decir que Dios se está moviendo ahí. No, hombre. Pasa, sí pasa. Claro. Yo he visto cuando el Señor toca. Yo mismo lo vi. Cuando el Señor en una ocasión me ministró y yo soné a plátano. Pero fíjese, pastor, que cuando es manifestación de Dios se nota, porque yo he visto también, inclusive, cuando sucede eso, la gente no cae, pero como que alguien lo va sosteniendo. Ajá. Yo lo he visto, porque me acabo de decir cuando pasa eso, y la gente cae, pero como que alguien lo va sosteniendo, no se golpea. Ajá, no, eso. Sí, Yo he visto también lo otro. sí. Bueno, de hecho Sí, lo vi. bueno, también lo otro, que le... ¡Pum! Sí, sí. Sí. Y otra cosa que contaba nuestro apóstol también, pero eso no solo, bueno, él lo contó, pero también salió en las noticias de Estados Unidos que metían polvo de oro en el aire acondicionado. Sí. Está cayendo el oro. Y lo descubrió también un periodista. Va, fíjate. Entonces, tal vez como
como Judas, vamos, o como el mismo Luzbel. Empezaron bien, pero terminaron mal. Sí. Entonces disignámonos a ustedes, como siervos de Dios, seamos humildes. ¿Verdad? Claro, no estoy diciendo que aquí nosotros hayamos hecho cosas así, pues, pero en general, creamos nuestros corazones, ¿verdad? Porque muchos se relacionan con la mentira. Y en cuanto a hacer dos cosas, se dan esas señales. Yo por lo menos les sé decir que Dios a mí me permitió vivir una, cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, yo caí y no así como que después, no, despacito no, yo troné en el piso. Tanto es que mi hermana me dijo, no te golpeas. Dios que se había terminado, no te golpeas. Pero- No, porque si es el Señor no te pasa nada. ¿Va? Así es el 90. Ay, o sea, Me alguien levanto. empuja. Ha pasado que en lugares hasta se quiebra la gente, vos. Cierto. Después enyesada. Y la otra es que en una administración del Espíritu Santo, en una iglesia fuera de Guatemala, pero siempre de Benecer, fíjate que yo sí tuve esa experiencia de ese polvillo de oro. Y lo buscaba yo en el altar. Yo, pero ¿de dónde va? No porque yo estuviera dudando, sino porque yo quería saber qué estaba pasando o pasándome. Y yo sí lo miré en mis manos, fíjate. Y el siervo, pues, es un siervo de Dios y no es ponero, o sea, no fue algo así como vos estás contando en cuanto a esto de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:9. El inicuo quiere aparentar que se mueve en el poder de Dios con señales y prodigios mentirosas. Amén. Bueno. Y para terminar así, en paz, a ustedes que se puso coca. Entonces dice Isaías, miren el Señor tan lindo. Isaías 55:7. Abandone el impío su camino, que el hombre inicuo sus pensamientos. O sea que Dios viene y dice, bueno, vos que decís que me querés servir, o que me estás sirviendo, ¿sabes qué? Te extraviaste. Cherubín, te doy oportunidad. Vuélvase al Señor. Dice acá, vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdón. ¡Qué tremendo! Entonces, mis amados, si quieren ser, oramos, va acá, y yo siento en mi corazón que si bien no premeditadamente, hasta donde me puedo ver, ¿verdad? Busque hacer algo ponero, no. Pero yo siento en mi corazón, creería que incluso todos o la mayoría, pues, ¿verdad? Que estamos ahorita enlazados en el espíritu y a través de los medios, ¿por qué no oramos y le pedimos perdón a Dios? ¿Verdad? ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Amén. Padre, en nombre de Jesús, gracias por esta noche tan linda, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, tal vez iniquidades. Y especialmente hoy te queremos pedir perdón. Si como siervos hemos caído en algo, Señor, que a la luz de tu palabra muestra la influencia del ponero, Señor. Por favor, Padre, conforme a la instrucción que dejaste en esa preciosa oración, Líbranos del mal, Señor. Hoy te lo pedimos nuevamente en el nombre de Jesús. Líbranos del mal. Líbranos de todo lo ponero. No queremos ser siervos poneros, Señor. Queremos ser de aquellos a quien cuando tú vuelvas nos llames buenos siervos, fieles siervos, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Bendigo a mis hermanos donde se encuentren en este tiempo, Padre, y te rogamos, Señor, que nos des el privilegio de seguirte sirviendo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, amados, a todos, en el Facebook, en el Zoom, acá, allá y más para allá. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos.
siervos y doncellas. La